Muy buenos días, buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos con usted de nueva cuenta en esta línea virtual para llegar al rincón de su corazón, como la gotita de agua en el desierto. Mil disculpas porque hace 8 días estuvimos ausentes en esta línea por circunstancias de fuerza mayor. Ahora nos encontramos reanudando con usted la reflexión de la gotita de agua que llega a nuestros corazones. En este bonito domingo nos invita la palabra de Dios en el evangelista Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52. Si usted tiene ahí la Sagrada Escritura, ábrala y puede ir contemplando este texto en el que nos invita a contemplar el tesoro más valioso por el que merece la pena vivir, por el que merece la pena servir y darlo todo. Indudablemente vivimos rodeados de ofertas seductoras de consumo que nos ofrecen una falsa sensación de felicidad a cambio de cuestiones materiales, a cambio de dinero. Pero hay una lógica del reino que nos plantea el Evangelio del reino de Dios, que es a la inversa. Su valor es gratuidad y la integralidad de la persona, de su persona y la mía. Vea por dónde va invitándonos a contemplar el gran valor tan valioso, el gran tesoro tan valioso. Y por eso abrirnos a su don requiere estar dispuestos a darlo todo en el servicio, en la paz, en el abrazo, en el saludo. Como dice el Evangelio, en aquel mercader de perlas finas o aquel campesino al que se refiere el texto que contemplamos ahí. Poner nuestra seguridad no en lo material, en la apariencia o en el poder, sino en los valores del Evangelio. Pero los valores del Evangelio están en usted y están en mí. La libertad que usted y yo tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser de personas. La autenticidad de las relaciones humanas que vivimos los seres humanos, usted y yo. La bondad del corazón, la confianza, el valor del encuentro humano. Ve el valor de ese encuentro con las familias, el esposo y la esposa, los hijos, la familia, la solidaridad, el compromiso con una liberación del sufrimiento. Ante todo esto, Jesús no nos pide más perfección, sino nos pide más confianza, más alegría, más felicidad. Por eso está planteando Jesús ahora en la palabra, en su palabra, nos está planteando esto, el tesoro más valioso. ¿Dónde está? Vivirlo, amarlo. Es bueno todo lo que produce la felicidad en cada uno de nosotros y en los demás. Solamente es negativa la alegría que se consigue a costa de sufrimientos de los demás. Cualquier renuncia que produzca sufrimiento no puede ser evangélica, no puede venir del Evangelio, aquello que produce. Si usted es feliz y los demás sufren, esa no es esa felicidad y ese tesoro del que Jesús está hablando hoy. Necesitamos siempre tener cuidado de esto. Lo que el Evangelio valora hoy no es el hecho tanto de renunciar, sino la capacidad de contemplar, de vivir y llamar la plenitud, de ser feliz, no de manera egoísta, de valorar el tesoro que hay en los demás y que hay en cada uno de nosotros. La diferencia entre el valor del reino y los valores terrenos consisten en que el valor los valores del reino enriquecen al que lo encuentra. Y no nada más al que lo encuentra, sino a todos los demás. De manera de que si usted lo encuentra y usted tiene una familia, enriquece a usted y a los de toda su familia. Si en usted yo encuentro este gran valor del reino en usted,
me enriquezco yo y me enriquezco a todos los de mi familia, a los que me rodean y a los que están tan cerca de mí y conectados a mí. En cambio, aquel que consigue valores a costa de la pobreza y el sufrimiento e injusticias, esos no vienen del reino de Dios. Esos no nos van a conducir a una plenitud. Los valores terrenos aportan una alegría pasajera y cuando se va dejan un inmenso vacío. Y además, ese vacío va destrozando personas. En cambio, el tesoro del que habla el Evangelio es el mismo Dios presente en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera realidad de lo que somos usted y yo. Que todos somos criaturas e hijos amados de Dios. Lo que hay de Dios en mí es el fundamento de todos los valores. Lo que hay de Dios en usted es fundamento para mi plenitud, porque a usted lo valoro. Y ahí está el gran valor del reino de Dios. El reino que es Dios está en usted y está en mí. Esa presencia es el valor supremo, ese es el gran tesoro. A veces en nuestro caminar los cristianos olvidamos esto. Olvidamos esto porque a veces somos excluyentes, a veces somos esclavizantes, a veces somos prepotentes. Y si somos prepotentes, tenemos la concepción de un Dios, de una ideología, de un Dios ideologizante, esclavizante. Y esto que pensamos así de un Dios de idea, y no es un Dios real, si es un Dios ideal, odiamos, nos enfermamos de rencor, de odio, de rabia, y entonces tenemos a un Dios ideologizado y lo convertimos luego después en ídolo. Aquel que encuentra ese gran tesoro de lo que es usted, de lo que somos cada uno de nosotros, ahí vamos dando pasos hacia la plenitud de la contemplación, a la plenitud de lo que usted y yo somos ante Dios y con Dios. Dios no contrapone ningún valor, sino le da fuerza al gran valor de todo lo bueno, de todo esto grande y maravilloso que Dios pone en cada uno de nosotros. Hoy vivimos en un contexto de pandemia global que atravesamos una inmensa incertidumbre radical y con todo respeto, una incertidumbre que se nos impone como una compañera del camino, que nos fuerza, que nos forza como personas y como comunidades cristianas a hacernos preguntas tan incómodas. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, usted y yo se preguntará, ¿cuál es hoy nuestro tesoro? Porque solo desde ahí entenderemos también qué es lo que nos moviliza, dónde están nuestros miedos, dónde están nuestros riesgos, nuestras confianzas. Allí donde yo le decía cómo descubrir el gran valor, el fundamento de valor que hay en usted y que hay en mí. No podemos ser felices a costa de los demás. Y si esta pandemia por ahí trabaja, porque pocos serán los felices, los que tienen ese gran tesoro, pues qué triste, hermano. Si pocos son los que se están enriqueciendo y siendo felices, entre comillas, a costa de toda esta incertidumbre radical impuesta, qué triste. ¿Cómo nos invita entonces a discernir profundamente cuáles son nuestros miedos y preguntarnos cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuáles son aquellas situaciones ideológicas que nos están autoengañando? Porque el Evangelio de hoy dice, aquel hombre que vendía, aquel hombre comerciante de perlas finas, descubrió el gran valor y entonces dejó aquello. Él se dio cuenta que estaba siendo feliz a costa de las injusticias y entonces cambió de vida, dejó esa vida y abrazó esa perla fina que era el tesoro. Dijo,
Él pensó, la felicidad que yo estoy viviendo es a costa de la pobreza de muchos. Esto no es vida, esto no es felicidad. ¿Cuántas ideologías nos engañan hoy? ¿Cuántas cosas tenemos que contemplar para poder saber y ver dónde está el fundamento de nuestra gran felicidad? En este contexto de hoy, donde impera el mercado salvaje y que no se distingue el valor y el precio o la gran magnitud del Evangelio, en todas estas cosas revueltas de la pandemia, yo le pregunto a usted, ¿usted y yo alcanzaremos a identificar el valor que tiene el Evangelio de hoy? En medio de toda esta revoltura, ideologías, de toda esta incertidumbre impuesta, vivimos en una sociedad que funciona a base de engaños. Perdóneme si a usted lo molesta, pero estamos profundizando y discerniendo. Y si fuésemos capaces de llamar a las cosas por su nombre, la sociedad quedaría colapsada. Con todo respeto, con todo el grande respeto de esta contemplación del Evangelio, si los políticos nos dijeran simplemente la verdad, o si unos a otros nos dijéramos todas estas grandes cosas tan buenas y bonitas, donde pudiéramos vivir de verdad los valores que hay en cada uno de nosotros, sería diferente. Pongo el ejemplo de que si los políticos nos dijeran todos la verdad real de esta revoltura social, yo le pregunto, ¿por quién votaríamos? Si usted cristiano, yo cristiano, ya no proyectáramos, y si ya no proyectáramos a un Dios justiciero, la visión sería diferente. A un Dios misericordioso, profundo en el corazón de cada uno de nosotros, pudiéramos ver un mundo diferente. Por eso hoy el Evangelio nos pone a pensar en estas dos grandes cosas, en los valores terrenos y en los valores del reino. Usted y yo, ¿por dónde caminamos? Que Dios nos dé su gracia y su bendición para que este Evangelio de hoy nos ayude a pensar y a ver que la gracia de Dios es capaz de ayudarnos a profundizar y a poner nuestros ojos en los valores del reino de Dios, no en los valores que tienen ideologías que nos están engañando. Le mando un abrazo y un saludo a donde se encuentre. Diosito lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Estuvo con usted el Padre Antonio Espinosa Ibarra.